Control de combustible y cómo hacerlo correctamente. El combustible representa hasta el 50% de la porción de los gastos de cada negocio que opera una flota de vehículos. Los conductores conocen muchas formas de robar el combustible y de timarle, pero existe una manera de detener esto. Contando con los datos exactos del combustible, usted puede ahorrar hasta $7,200 anualmente por cada vehículo. Sí, por cada vehículo. El control del nivel de combustible le ofrece la información acerca de los reabastecimientos de combustible, de los drenajes y del consumo real, lo que le permite obtener datos precisos sobre sus operaciones de combustible. Usted podrá comparar estos datos con los recibos de las estaciones de combustible y con los informes de los conductores para efectuar los análisis futuros. La industria ofrece toda una gama de soluciones para ejecutar las mejores prácticas con el combustible, que incluyen sensores de flujo, sensores de inyectores CAN bus más sensores flotadores, sensores ultrasónicos no invasivos, sensores capacitivos. Veamos las ventajas y las desventajas que estos presentan. Sensores de flujo. Pequeñas turbinas especiales impactan la unidad de la bomba de combustible del vehículo. Los caudalímetros leen el valor del flujo frío directo que va hacia el motor y el valor del flujo caliente que retorna desde las boquillas de inyección. Aunque este sistema proporciona un control del nivel de combustible con una precisión aceptable, esta disminuye con el tiempo y la distancia recorrida. Además, estos sensores no tienen en cuenta los eventos relacionados con los reabastecimientos, drenajes o el volumen de combustible que queda en el tanque. Los sensores de flujo no son fáciles de instalar. Estos requieren de un personal altamente calificado y accesorios y mangueras específicos. También es necesario realizar un corte en el tanque de combustible principal para instalar el sensor y sus accesorios, lo que pone en riesgo la garantía de servicio, ya que esto está prohibido por los fabricantes de los vehículos. Además, los granos de arena bloquean fácilmente el caudalímetro, lo cual provoca más tarde la desactivación del sensor. Sensores de inyectores y flotadores CAN bus. El Controller Area Network Bus es el sistema nervioso del vehículo que conecta a los sensores con la computadora de a bordo. El sensor de inyectores CAN bus emite la información relacionada con la inyección de combustible en los cilindros del motor, ayudando así a medir el consumo de combustible durante la conducción. El sensor flotador CAN bus evalúa cuán lleno está el tanque de combustible. Los sensores CAN bus son relativamente fáciles de instalar y el uso combinado de ambos le ayudan a determinar cuándo y durante cuánto tiempo se ha estado moviendo el vehículo, cuándo fue reabastecido y cuán lleno está su tanque de combustible. Desafortunadamente, los resultados confiables solo se garantizan cuando los sensores se instalan en vehículos nuevos o casi nuevos que se desplazan por carreteras de buena calidad en un terreno llano. También se requiere una velocidad constante del tráfico. Además, los sensores flotadores estándar no pueden proporcionar la información en litros. Para obtener los datos basados en litros, resulta esencial calibrar los tanques de combustible. La precisión de los sensores de inyectores CAN bus se socava fácilmente por múltiples factores, tales como el estilo de la conducción, la calidad del equipamiento de combustible, la calidad de la boquilla de los inyectores, la precisión de la línea de combustible, la presión atmosférica, la calidad de los filtros de aire, la viscosidad del combustible, entre otros. La falta de precisión se incrementa con el aumento del tiempo de operación. El serio inconveniente de los sensores flotadores CAN bus radica en la existencia de dos puntos ciegos que causan hasta un 20% de error del valor del reabastecimiento total. Es demasiado fácil comprometer las lecturas del sensor de inyectores CAN bus. Además, el sensor flotador CAN bus también limita sus opciones. No le permite evaluar los volúmenes exactos de reabastecimiento. Requiere efectuar la calibración del tanque por separado para obtener la información en litros. No es tan confiable para la agregación de datos a largo plazo. Sensores ultrasónicos no invasivos. El sensor mide el tiempo que tarda una onda acústica para viajar desde el fondo del tanque de combustible a la superficie del combustible en su interior y regresar. La onda de frecuencia se elige para asegurarse de que puede penetrar fácilmente las paredes del tanque. El sensor está conectado por debajo del depósito de combustible en el lado externo de su pared inferior, y no hay necesidad de perforar o deformar en modo alguno el tanque de combustible para instalarlo. Esto parece ser una gran ventaja. El proceso de instalación, sin embargo, es complicado. En primer lugar, usted debe encontrar el lugar perfecto para instalar el sensor, lo cual puede ser algo no muy fácil, dado los múltiples ecos de las señales internas, la textura desigual del metal del fondo del tanque o de cualquiera de las estructuras adicionales en el interior. En segundo lugar, el pegamento acústico necesita 24 horas para fijar el sensor. Todo el tiempo debe mantener el vehículo en un ambiente estable y cálido, ejerciendo una presión estable en el sensor para fijarlo firmemente. De lo contrario, el pegamento puede deformarse, lo cual puede afectar la precisión. En tercer lugar, ya que este sensor se instala realmente abajo, constantemente corre el riesgo de ser golpeado por las piedras, por el agua o los bordes de las aceras. Los conductores a menudo tratan de deshacerse del sensor, culpando luego al estado de la carretera. El principal escollo, sin embargo, es la precisión de la medición real. Siempre que la carretera esté
esté accidentada o sea cuesta abajo o cuesta arriba, la señal acústica se pierde debido a la inclinación del tanque de combustible. Sensores capacitivos provienen de la industria de la aviación y son, con amplia ventaja, la tecnología para el monitoreo del nivel de combustible más popular y también la más precisa. Su principio básico de funcionamiento consiste en medir la capacidad del condensador a medida que se llena el combustible. El propio condensador es una sonda de tipo coaxial. Son muy precisos y confiables. No existen partes mecánicas involucradas en su instalación y no hay puntos ciegos para cualquiera de las lecturas. Además, no requieren de mantenimiento técnico durante el transcurso de toda su vida útil. Sin embargo, también poseen ciertas desventajas. La instalación de este tipo de sensor requiere realizar un corte en el tanque de combustible y solo funcionan con un solo tipo de líquido, el que haya sido utilizado originalmente por el vehículo. No obstante, esto no debe ser un problema importante, ya que es poco probable que se cambie a menudo el tipo de combustible, ¿verdad? En el caso de los sensores capacitivos, las ventajas superan a los inconvenientes. Es por eso que son un verdadero éxito en las industrias de automóviles y del transporte. Las estadísticas sugieren que actualmente hay más de 1 millón de sensores capacitivos instalados en vehículos en todo el mundo. Además, no debe preocuparse por las implicaciones relacionadas con la garantía de servicio por efectuar el corte en el tanque. El único elemento del vehículo que usted está modificando es el tanque de combustible, y el fabricante del vehículo puede rechazar los servicios de la garantía asociados con el mismo. Sin embargo, de ninguna manera un tanque de combustible perforado puede ser la causa directa de fallas, digamos, en los tableros de instrumentos o en los sistemas de frenos o de la suspensión. Por lo tanto, sus riesgos relacionados con la garantía son limitados. Su solución de monitoreo de combustible ideal debe satisfacer los siguientes criterios: suministrar tanto los datos del nivel de combustible como los datos acerca del consumo de combustible, suministrar datos precisos que puedan ser analizados, proporcionar información confiable, operar en un rango variable de condiciones, bajo temperaturas cálidas o frías, en carreteras lisas o con baches, entre otros. No gaste dinero en soluciones que le proporcionen datos incompletos o datos que no necesite. Procure la tecnología que garantice la máxima precisión y que sea confiable en la mayoría de las situaciones. Se trata de su negocio y de la eficiencia de sus recursos, y por lo tanto, cualquier discrepancia en los datos o problemas con dispositivos defectuosos le costará dinero. Omnicom ha estado diseñando sensores del nivel de combustible y equipos asociados durante casi 20 años y ha instalado 800,000 sensores en todo el mundo y sistemas de monitoreo integrados que ofrecen resultados con una sólida precisión del 99.2%. Omnicom se complace siempre de hacer nuevos amigos. Contáctenos y vea cómo podemos hacer que usted y su negocio sean eficientes y sí, también felices.